buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de una película que se estrenó ayer y no es otra que Spermageddon, película dirigida por Ramses A. Silverstein y Tommy Wirkola, este último director de las dos entregas de los zombies nazis Violent Night o Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, y que nos trajeron esta cinta de animación no apta para niños. Los adolescentes Jens y Lisa están a punto de experimentar su primera relación sexual. Dentro del cuerpo de Jens, el Spermageddon se acerca, un evento para el que el espermatozoide Semen y sus amigos han estado preparándose duramente. Esta carrera, donde solo puede ganar uno, deberán sortear todo tipo de obstáculos inesperados que les harán la vida imposible. La pubertad, esa etapa de hormonas revolucionadas porque toda la mente se te va a cierta parte que ahora te parece muy interesante. Cosas con la que un loco como Tommy Wirkola, que tiene en su filmografía grandes comedias de terror, como las dos excelentes partes de Zombies Nazis, especialmente su desternillante segunda entrega, ha ido a juntarse con Rasmus A. Silverstein para dirigir esta película de animación en 3D sobre lo que le pasa en el interior del miembro viril de un muchachito más friki que un jugador de Magic el día que le toca debutar. Lo mejor es como ver un capítulo de Érase una vez el cuerpo humano, pero quitando todo ese rollo repipi cursi del típico profesor que tuviste en tu infancia y preadolescencia cuando te tocaba educación sexual y te impregnaba de buena parte de aquellos capítulos para que en vez de dártelo él, te lo diese el líder de una banda metalera. Los continuos chistes, referencias y nombres a cosas relacionadas con el acto sexual son un absoluto festival que nos ha hecho morir a carcajadas en la última noche del Festival de Sitges a altas horas de la madrugada. Quiero recordar que eran las 5. Altamente recomendable si eres un muchachito o muchachita de 15 años que tiene dudas y más aún si te quieres sacar unas risas. Lo peor es que esperes que sea más salvaje de lo que es, porque una cosa es que te hablen de sexo y otra cosa es que sea pornográfica o simplemente vulgar, que para nada es esto. Eso, y que viene con el doblaje en el que participan Galveston, Ricky Edit y Sonia Su Amor, que no tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero una peli doblada por youtubers y no por actores de doblajes, como que se nota que distribuye YouPlanet y hay que dar de comer. Que por cierto, YouPlanet deja de editar mierdas y edita ya Exhuma en Blu-ray de una puta vez. Pero volviendo a la peli, digno entretenimiento para hablar de sexo y encima con muchas referencias frikis. La sorpresa en mi última noche friki en Sitges y a ver este año cuál es y cómo acaba. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,6, en Film Affinity un 6,4 y en Error de Record vamos a darle un 7 porque al ver que se estrenaba he dicho coño, es hoy, y me ha hecho recordar esa sesión tan loca a altas horas de la noche y no puedo más que recomendarla. Es una gamberrada, así que no le pidas peras al olmo. Esta peli es lo que es. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like y mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.